Un honor, un gusto, una bendición poder estar en su casa, poder vernos, poder disfrutar, alabar juntos al Señor y bueno, en este momento el compartir la palabra de Dios, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que está para nosotros las 24 horas del día y los 365 días del año. Y damos gracias a Dios por ella. Por eso en esta mañana quiero que podamos abrir nuestras Biblias y vamos a compartir allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7. Y dice así, hermanos queridos. ¿Todos lo tienen? Ahora les voy a invitar que nos pongamos de pie para leer su palabra. Juan, capítulo 15, versículo 7. Y dice así. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hasta ahí ese versículo. Pueden tomar asiento, hermano. Aquí está hablando Jesús estas palabras a sus discípulos, a sus apóstoles. Y vemos que aquí en el contexto inmediato, en el capítulo 15, en el versículo 1, Jesús también le está hablando sobre que Él es la vid. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí Jesús nos está hablando de permanecer en Él y Él en nosotros. Aquí Jesús le está hablando a sus discípulos, son palabras de Él, ¿no? Es la última noche antes de Él padecer la muerte. Por eso Él está reunido con sus discípulos, dándole consejos, respondiendo a sus preguntas, a sus dudas. Y leemos el versículo base, el texto base que dice en Juan 15:7, que recién lo acabamos de leer. Aquí nos habla de permanecer. Si permanecéis en mí. La palabra permanecer significa estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Estar, persistir. Eso significa la palabra permanecer. Entonces podemos decir que permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros significa someternos plenamente a su voluntad. En el momento en que sea necesario, hasta en la corrección para nuestras vidas. Porque dice su palabra en Hebreos, lo vamos a buscar, les invito a ir ahí. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Entonces, podemos decir que permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros significa someternos plenamente a su voluntad, aceptar su corrección. Porque aquí en Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7, dice que el Señor al que ama, disciplina. Entonces muchas veces vamos a tener que someternos a su palabra, porque permanecer significa estar firmes en el lugar y quedarnos ahí en lo que dice su palabra. Muchas veces necesitamos corrección, necesitamos la dirección siempre de Dios y en su palabra para toda nuestra vida. Y leemos Hebreos 12, capítulo 12, versículo 6. ¿Algún hermano que lo tenga lo puede leer? Versículo 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces vemos ahí que el Señor al que ama disciplina, dice su palabra. Gracias, hermano. Entonces, qué hermoso es saber que eso es someternos plenamente a su voluntad, ¿sí? El versículo 6 y el versículo 7. Disculpa, hermano. ¿Digo el 7 está? Sí, el 7. Si soportáis
la disciplina, Dios os trata como hijos. Gloria a Dios. ¿Qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Amén. Entonces podemos decir también que significa permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros, amarnos y servirnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado y nos ha servido. Significa aprender y obedecer. Nosotros aprendemos lo que su palabra nos dice y la obedecemos, ¿sí? Escuchamos su consejo, el consejo de la palabra de Dios, y lo ponemos en práctica. Porque puede que estemos equivocados en alguna decisión que estamos por tomar, pero si nosotros nos sometemos al consejo de la palabra de Dios, vamos a encontrar la respuesta justa, la guía correcta para nosotros, hermanos. Como cristianos, nuestra autoridad final es la palabra de Dios. Nosotros amamos su palabra. Por eso es que Jesús aquí le habla de permanecer a sus discípulos. Y hoy queremos compartir esta palabra de permanecer, de quedarnos en este lugar. ¿En qué lugar? En Cristo, en sus palabras, en lo que Él nos dice, en lo que Él nos aconseja. Permanecer firmes en el compromiso de serle fiel a Dios a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles que pueden llegar a venir a nuestra vida, porque Jesús nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, a pesar de la tentación, a pesar de la adversidad, de la oposición. Van a venir situaciones en lo económico, en lo familiar, en el trabajo, en cualquier situación de nuestra vida, queridos hermanos, pero que nosotros siempre permanezcamos en Cristo y en sus palabras. ¿Qué nos dice a nosotros Dios cómo tenemos que ser si nos toca estar en relación de dependencia, por ejemplo? Que seamos buenos empleados, que sirvamos al hombre como a Dios, como si lo estuviéramos haciendo como para Él. Eso es permanecer en Cristo y en sus palabras, porque Él nos da el consejo para esa área de nuestra vida. ¿Qué nos dice Dios? ¿Que tenemos que amar a los que nos aman? No, aún a nuestros enemigos. ¿Qué nos dice su palabra? ¿Que tenemos que devolver mal por mal? No, nos dice que tenemos que devolver el mal que nos hacen con el bien. Eso es someternos a su palabra, eso es permanecer en Cristo, eso es que sus palabras permanezcan en nosotros. Y eso es una decisión que tenemos que tomar nosotros, día a día, momento a momento. Hoy tomamos la decisión de estar aquí en su casa, adorando su nombre, exaltando su nombre. Eso es permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros, porque la palabra de Dios nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando me dicen que el día se acerca. Su venida está cerca, hermanos. Nosotros no estamos aquí porque queremos, sino porque amamos a Dios, porque queremos permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros. Todo el tiempo el Espíritu Santo que vive en nosotros, como dice su palabra, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y ese Espíritu Santo nos hace recordar su palabra. ¿Qué nos dice hoy Dios? Que nosotros hoy tenemos un compromiso con Él, de congregarnos, y aquí estamos, obedeciendo a Dios porque le amamos, escuchamos su palabra y la obedecemos. Eso es permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros. Por eso es que una decisión nuestra. Jesús también allí en Mateo, los invito a que abramos en Mateo capítulo 24, versículo 13. Mateo capítulo 24, versículo 13 dice así. Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros decidimos por Cristo, decidimos obedecerle, decidimos hacer su voluntad, decidimos porque creemos que su voluntad, su buena voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Que nos dice eso Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Allí el Señor nos habla de que cómo es su voluntad.
Entonces nosotros ya conocemos su voluntad por medio de su palabra, conocemos que esa buena voluntad de Dios es perfecta y es agradable. ¿Lo buscamos? En Romanos capítulo 12, versículo 2. Quien lo tenga lo puede compartir, hermanos, ¿sí? Romanos. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Decidimos obedecerle a su palabra, porque de esa manera nosotros nos instruimos en cómo vivir. ¿Cómo vive el mundo? Nosotros no podemos vivir como vive el mundo. El mundo miente para obtener un ejemplo, una ascensión a un trabajo. Muchas veces les dicen que hay que hacer esto, y dentro de eso hay mentiras. ¿Y qué nos enseña a nosotros la palabra de Dios? Que no mintamos. Entonces eso es someternos a la palabra de Dios, eso es permanecer firme en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. Si su palabra permanece en nosotros, nosotros siempre vamos a obedecer lo que Él nos dice, el consejo de Dios para nuestras vidas. Prefiero no estar en ese lugar de autoridad, que me pongan de jefe, porque eso a mí me significa que tengo que mentir. No, yo amo a Dios y como hija de Dios voy a decir la verdad. Como hija de Dios, como verdadera cristiana, voy a escuchar el consejo de Dios y ponerlo por obra. Y así en cada área de nuestra vida ponemos ejemplos, un ejemplo práctico, un ejemplo sencillo, pero que es una decisión que tomamos todos los días, queridos hermanos. Ahora vamos a salir de la iglesia cuando termine la reunión y vamos a seguir tomando decisiones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Entonces, hoy el Señor nos habla que permanezcamos firmes en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Entonces dijimos que decidimos obedecerle su palabra, porque de esa manera nosotros aprendemos y ponemos por obra su palabra y sabemos cómo vivir aquí en la tierra, porque aquí está el consejo para nuestra vida. Le ofrecemos nuestra profunda adoración y nuestra alabanza a Dios como lo hicimos recién. Le adoramos a Él porque su palabra nos enseña que Él es digno de toda alabanza, que Él se merece toda nuestra adoración. Por eso es que le exaltamos con un corazón sincero, rendido, porque Él nos enseña cómo quiere que le adoremos, qué quiere Él que hagamos, cómo deben ser esos adoradores, en espíritu y en verdad. No lo hacemos a nuestra manera, sino a la manera que dice su palabra, sus palabras que permanezcan en nosotros, no solo hoy, sino todos los días, hasta que cerremos los ojos en esta tierra. Sus palabras permanezcan en nosotros siempre, a cada momento, en cada decisión que vayamos a tomar, queridos hermanos. Recordemos, ¿qué dice su palabra con respecto a esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por eso Dios nos dio el privilegio de poder orar, de poder pedirle a Él la guía. ¿Por qué oramos? ¿Por qué hacemos esto? Porque su palabra nos enseña. Permanecer en Cristo como verdaderos cristianos, una parte de eso es orar. Todos los días, en todo momento, en todo tiempo, los unos por los otros, amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros. Hay tantas actitudes y tantas decisiones que tomamos en el diario vivir, pero qué hermoso es cuando nosotros lo hacemos permaneciendo en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros, que esté aquí grabada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, hermano, y siempre pensando, ¿qué haría Jesús en esta situación? Hoy a mí me toca vivir esto. ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús se pondría a criticar a alguien? No, porque la Biblia nos enseña que no debemos criticar, nos enseña que debemos orar, nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros, nos enseña que debemos ponernos en el lugar del otro, siempre. Eso es mostrar que su palabra vive en nosotros y que hacemos las palabras de Jesús nuestras, ¿sí? Dice la palabra de Dios, que leímos recién, que su voluntad es perfecta y es agradable.
Por eso es que decidimos obedecerle, decidimos ofrecerle a Él toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Nos sometemos a su autoridad, porque la autoridad final de nuestra vida es la palabra de Dios. Permanecer en Cristo es también la evidencia de una salvación genuina. Nosotros mostramos, evidenciamos con nuestra vida, con nuestro testimonio, queridos hermanos, que nuestra salvación es genuina. Porque ya no vivimos como vivíamos antes. Antes mentíamos, hoy no lo hacemos. Antes vivíamos de una manera diferente. Porque hemos nacido de nuevo. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy nuestra vida es nueva en Cristo. Digo hoy porque puede ser hoy el día en que nosotros recibimos a Cristo. Yo hace ya muchos años, gracias a Dios, que mi vida fue transformada y cambiada por su palabra, por ese amor y esa misericordia, como dice Corintios, ¿no? 5, 17. 2 de Corintios 5, versículo 17. Allí vemos el nuevo nacimiento. Cuando una persona viene a Cristo, ya no es igual su vida, ya no pensás igual, ya no vivís igual. Tu vida ya es una nueva criatura en Cristo. Permanecer en Cristo entonces también la evidencia de esa salvación, de esa fe genuina que nosotros tenemos. Les invito a que abramos la palabra de Dios en Juan, capítulo 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Allí Jesús también nos habla y nos dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa esto? Que si sus palabras permanecen en nosotros, vamos a ser sus discípulos. Que nosotros estudiamos, escudriñamos, escuchamos su palabra como una palabra viva. Lo que aquí dice es una palabra viva escrita por un Dios vivo. Palabras que son reales para nosotros, reales, verdaderas. Y respondemos con fe y con obediencia a esa palabra, a las palabras de Jesús. Creemos en ella y le obedecemos. Creemos en su palabra, porque la estamos viendo, lo que ella nos dice, y la creemos y la obedecemos, porque amamos a Dios. Y la segunda parte de este versículo que leímos en Mateo 15, en Juan 15, 7, dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo vamos a pedir nosotros? En el contexto de permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros, ¿cómo vamos a pedir? Dice Juan 15:7: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. La segunda parte dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo vamos a pedir nosotros? Vamos a pedir conforme a su voluntad. Porque ya no pido conforme a lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, sino a su voluntad. Porque más cerca de Dios estoy, más me lleno de su palabra, más voy a querer hacer su voluntad. Su voluntad, que es buena, es perfecta y es agradable. Voy a pedir no a mi manera, sino a la voluntad de Dios. Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús tuvo una situación difícil, hermano. Nosotros no pasamos por eso, pero muchas veces vamos a pasar por dificultades, por adversidades, o por cosas que nosotros tal vez queremos que sean de esta manera, pero siempre recordemos y pidamos conforme a su voluntad, porque esa voluntad, que es la voluntad de Dios, es buena, es perfecta y es agradable. Entonces eso es lo hermoso de pedir su voluntad que nos ayuda a hacer y mostrar con nuestros hechos que somos verdaderos cristianos. Como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
no es a mi manera, a mis gustos, a mi forma, sino a como Él quiere. Porque lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y qué hermoso es vivir nuestra vida en Cristo, hermanos. Permaneciendo en Cristo, que sus palabras permanezcan en nosotros y que todo lo que pidamos sea conforme a su voluntad. Dice Primera de Juan, los invito a ir, capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Gracias, Señor. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Que seamos estos verdaderos cristianos que hacen lo que es agradable delante de Dios, hermanos. Seamos los que hacen las cosas que son agradables delante de Dios, porque guardamos sus mandamientos, porque obedecemos a Dios por amor, porque creemos en sus palabras, porque sus palabras permanecen en nosotros. También les invito a que leamos el capítulo 5 de Primera de Juan, en la otra página, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Seamos los que pedimos conforme a su voluntad. Y esta es una decisión que cada día tenemos que hacer, hermano. Por eso te hago una pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permanecer o vas a desistir? Es una decisión que la tenés que tomar vos y yo, cada uno de nosotros. Si permanecemos o desistimos. Yo te animo, querido hermano, a que permanezcas firme en Cristo. Que no aflojes, que sigas firme, creyendo en este Dios vivo, todopoderoso, que para Él no hay nada difícil ni imposible, pero no es a nuestra manera, sino conforme a su voluntad. No es como yo lo quiero, no es en el tiempo tal vez que yo lo quiero, pero sí te animo a que permanezcamos firmes en Cristo, meditando, escudriñando, estudiando su palabra y poniéndola por obra. A no ser solo oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de ella. Viviendo lo que la palabra de Dios nos dice, vivamos de acuerdo a su voluntad. Dios te bendiga, querido hermano.